Hoy es jueves 13 de junio de 2024 y estas son las noticias. La Suprema Corte revisó la constitucionalidad del artículo 57 ter de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes. La Suprema Corte publicó sentencia que invalidó disposición de Durango que sancionaba el delito de explotación laboral. Familiares de un trabajador fallecido tienen derecho a recibir los fondos de la subcuenta para el retiro, determinó un tribunal colegiado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiri Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas noticias que se han generado en las últimas horas y precisamente así comenzamos. El Pleno de la Corte determinó por mayoría de votos que el artículo 57, párrafos primero, noveno y décimo del Estado de Aguascalientes se apegan a la Constitución. Precisamente indicó que las porciones declaradas válidas son las que regulan el consentimiento informado cuando una persona se encuentra en incapacidad transitoria o permanente. Esto con el fin de que pueda ser sometida a un diagnóstico o procedimiento terapéutico. Asimismo, se declararon válidas las porciones de los párrafos noveno y décimo de dicho artículo que obligan a realizar ajustes razonables para garantizar el acceso a los servicios de salud, no solo a las personas con discapacidad, sino en general. Por este motivo, descartaron que fuera obligatorio que el Congreso llevara a cabo consulta previa a las personas con discapacidad, ya que no se afectan los derechos de este sector de la población. La reforma no se dirigió a las personas con discapacidad, sino en general a quienes usan los servicios de salud del sector público, social o privado, con independencia de si se está o no en una situación de discapacidad. En su porción normativa o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria, ya que no se encuentra, a mi juicio, dirigida ni afecta de manera destacada los derechos o intereses de las personas con discapacidad, sino que se refiere a situaciones en las que se puede encontrar cualquier persona. El Pleno también invalidó el decreto que reformó la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, que establecía mecanismos para sustituir las ausencias de los titulares de los órganos autónomos. El proyecto proponía su invalidez por violaciones graves al proceso legislativo. Sin embargo, algunos ministros se pronunciaron a favor de la invalidez por atentar contra la división de poderes, ya que el decreto acotaba el derecho de veto del Ejecutivo Estatal. Así, si la facultad de veto se erige como un contrapeso a la labor legislativa en la generalidad de los actos y normas que no inciden en el funcionamiento interno de los órganos parlamentarios, el impedir su ejercicio de jure y de facto, como ocurrió en este caso, provoca un desequilibrio y anula una auténtica participación del Poder Ejecutivo Estatal en el procedimiento legislativo. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno, esto en la acción de inconstitucionalidad 103/2023, en la que invalidó una porción del artículo 190 quin del Código Penal del Estado de Durango. La porción que se declaró inconstitucional es la que precisaba y cualquier derecho que pudiese tener, porque el Pleno estimó que se trataba de una pena demasiado amplia y ambigua, toda vez que no delimitaba cuáles serían los derechos efectivamente privados ni el plazo de la sanción, lo que violaba el artículo 14 de la Constitución, que establece que el tipo penal debe ser claro, exacto y preciso. Dicha disposición, que sanciona el delito de explotación laboral, precisaba que cuando el responsable del delito tuviera parentesco, conviviera o habitara ocasional o permanentemente en el mismo espacio o domicilio con la víctima, o se tratara del tutor, se le impondría las mismas sanciones previstas en el artículo 190 quar, pero además perdería la patria potestad y cualquier otro derecho que pudiera tener sobre la víctima. La segunda sala de la Corte determinó que la construcción de una obra en las inmediaciones del lago de Chapala no se encuentra en la zona federal del vaso del acuífero.
y descartó que pudiera tener un eventual impacto ambiental en el ecosistema que integra el lago. La sala reconoció que la quejosa cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo ante una eventual afectación al medio ambiente, al tratarse de una vecina del predio. Sin embargo, se determinó que la obra no invade territorios y terrenos federales y tampoco existen indicios de que los rellenos realizados en el terreno examinado ocasionen un eventual daño ambiental precisamente al ecosistema de esa zona. En consecuencia, negó el amparo a la quejosa contra la construcción al no acreditar un eventual daño al medio ambiente. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte publicó una nueva edición de los apuntes sobre igualdad de género, enfocada en la compensación económica, un recurso que busca evitar el empobrecimiento de quien se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos, al término del matrimonio o concubinato. Explica en qué consiste la compensación económica, el procedimiento para solicitarla, los aspectos probatorios, así como su distinción con otras medidas previstas en el derecho familiar, en un trabajo que muestra cómo el derecho de familia y su interpretación han cambiado profundamente durante los últimos años. Dicha compensación busca resarcir, se indicó, la pérdida de oportunidades de aquellas personas que no pudieron desarrollarse en el mercado laboral y adquirir bienes debido justamente a que se dedicaron preponderantemente al cuidado del hogar, pero también de los hijos. El segundo tribunal colegiado del 23º Circuito determinó que los beneficiarios de una persona trabajadora fallecida tienen derecho a la devolución de los recursos de las subcuentas de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social que integran la cuenta individual de retiro, siempre y cuando no reciban pensión alguna que deba fondear el Seguro Social con esos recursos. De acuerdo con un criterio de la segunda sala, enviar al gobierno federal los recursos de dicha subcuenta es acumular para que cuando la persona trabajadora cumpla con los requisitos de ley para gozar de una pensión, pueda disponer de esos fondos mediante un seguro de renta vitalicia o retiros programados para satisfacer sus necesidades básicas y alimentarias y las de su familia desde el enfoque del mínimo vital. En consecuencia, negar la devolución de dichos fondos a los beneficiarios viola los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, a la impartición de justicia completa y a la seguridad social. El Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, que brinda herramientas a juzgadores para transitar hacia una justicia adaptada que proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes. La obra expone la doctrina jurisprudencial de la Corte y los estándares internacionales, desde un enfoque práctico en los casos que involucran derechos de la infancia y adolescencia, en diversas materias y momentos procesales, con lo que se constituye como una guía de actuación para cada juicio en el que participen directa o indirectamente. Se reitera que los infantes que participan en un proceso judicial tienen derecho a ser escuchados y a conocer las resoluciones que puedan afectar sus derechos. Y esta tarde se llevará a cabo el 10º de los 14 foros a los que convocó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión participarán usuarios de los servicios legales, operadores de los sistemas de seguridad y justicia, académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil de los estados de Puebla, Tlaxcala y Guerrero. Los temas que abordarán se relacionan con el acceso a los servicios legales, seguridad y justicia, Sistema Nacional de Impartición de Justicia y rendición de cuentas. Este 10º foro se llevará a cabo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y será inaugurado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y bueno, déjeme comentarle en este sentido, y para irnos a la pausa, que se da a conocer un comunicado precisamente del Consejo de la Judicatura Federal. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal informa a las personas integrantes de los órganos jurisdiccionales y auxiliares, así como áreas administrativas al cargo del propio Consejo, lo siguiente, y es que como todas y todos lo han o se han informado, el titular del Ejecutivo Federal presentó una propuesta de reforma constitucional y legal
justamente en materia de justicia, que propone la transformación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal reconoce en este sentido la apertura que ha manifestado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que la propuesta de reforma se someta a un proceso amplio de discusión y difusión entre la sociedad mexicana y especialmente entre profesionistas y estudiosos del derecho. Asimismo, el Pleno expresa su intención de sumar esfuerzos y participar en los diálogos, análisis y discusión que se organicen respecto a la reforma, con el objetivo de compartir puntos de vista y experiencias que son de suma importancia en la labor diaria que desempeñan las personas impartidoras de justicia y todo el personal que labora en el ámbito jurisdiccional y administrativo dentro del Poder Judicial de la Federación. Tiempo de mensajes y regresamos con más. Al regresar, el Tribunal Electoral ha recibido más de 200 juicios de inconformidad en los que se impugnan los cómputos de la elección presidencial. De la tarde con 11 minutos, 25 grados la temperatura en la zona centro de la capital del país. Vámonos con más noticias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que hasta el momento ha recibido 230 juicios de inconformidad presentados por Movimiento Ciudadano, PRD y PAN contra los resultados de cómputos distritales en la elección presidencial. En entrevista, la magistrada Yanino Talora Malassi explicó que varias de estas impugnaciones ya fueron turnadas a las diferentes ponencias de la Sala Superior. Los estamos analizando y en efecto tenemos tiempo para pronunciarnos al respecto. Los partidos tienen hasta mañana en la noche para presentar ya la inconformidad en caso de que busquen una nulidad de la elección presidencial. Estamos también esperando todavía los juicios respecto de senadurías y diputaciones. Informó que pronto deberán tomar la decisión de llamar a un magistrado o magistrada de la Sala Regional para que integre el quórum mínimo de 6 que requiere la Sala Superior para calificar la validez de la elección presidencial si es que el Senado no realiza antes la designación de los 2 integrantes que faltan. Y la Sala Regional Guadalajara confirmó la sanción al ex candidato a la alcaldía de Zapopan, Jalisco, Pedro Kumamoto, y a los partidos que lo postularon, consistente en una amonestación pública que le impuso el Tribunal Electoral por violar las normas de propaganda electoral. Lo anterior, por haber participado en un promocional de televisión con el objetivo de difundir su plataforma electoral durante el periodo de intercampañas. La ponencia propone determinar que es fundada la omisión planteada por las actoras, toda vez que el tribunal local no justificó la omisión de resolver el problema jurídico sometido a su conocimiento, traduciéndose en una afectación al pleno acceso a la justicia. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México aprobó un acuerdo con el que se extinguen 24 juzgados civiles y 11 familiares, ambos de proceso escrito, durante el periodo del 17 de junio al 29 de noviembre de 2024. Los asuntos de su competencia serán turnados a 70 distintos juzgados en la capital. 305 integrantes del Poder Judicial de Nayarit, entre secretarios de acuerdos y personal de actuaría y notificación, asisten a la capacitación sobre acuerdos y notificaciones en materia familiar y civil para brindar un mejor servicio. El Poder Judicial de Michoacán abrió la convocatoria para participar en el 19º concurso de oposición abierto para ocupar el cargo de magistrada o magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 318 personas, incluyendo juezas, jueces, magistradas y magistrados, obtuvieron su firma electrónica en Quintana Roo durante la campaña de trámite realizada por el Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial Estatal.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en más, el Pleno del Tribunal Superior Agrario aprobó un acuerdo con el que modifica las actas de visitas de inspección a los tribunales unitarios. Esto con el objetivo de identificar las mejores prácticas judiciales sobre organización para replicarlas y homologarlas en todo el país. Estas mejoras permitirán a magistrados unitarios tener un mejor pulso de su actuar jurisdiccional y a las magistraturas que realizan estas visitas obtener más información sobre las labores de los tribunales agrarios. Con ello, indicó, se pretende lograr un ejercicio responsable, transparente y profesional de la función jurisdiccional y administrativa de los tribunales unitarios para garantizar el acceso a la justicia agraria pronta, honesta e imparcial. Las personas con discapacidad de la diversidad sexual suelen ser excluidas de esta comunidad al enfrentar barreras para acceder a los espacios de ocio y manifestaciones reivindicativas del orgullo, además de que enfrentan estereotipos al ser consideradas como asexuadas. Así lo señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. En respuesta, expertos de Naciones Unidas señalaron que los estados deben garantizar el acceso a servicios públicos, instalaciones e información sobre orientación sexual e identidad de género, así como desarrollar programas de concientización para erradicar los estigmas a los que se enfrentan. Asimismo, es indispensable capacitar al personal para reconocer el derecho de las personas con su discapacidad a proporcionar su consentimiento sobre intervenciones médicas o psicológicas y también garantizar su participación en el desarrollo, implementación y monitoreo de políticas y programas públicos. Oiga, de última hora, informarle que determina la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el presidente López Obrador, indica en su tuit, cometió precisamente violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. Esto por sus comentarios, se indica, en donde dijo que fue impuesta por un grupo de personas. Y ya nos vamos, lo invitamos por supuesto a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Oscar González, pásenla muy bien y nos vemos en la próxima.